Antes de empezar con el tema de hoy, que sería el tema 6 del libro, de cómo podemos glorificar a Dios, es el pasaje de Deuteronomio 11, versículo 1. Pero para poder entrar un poco de lleno a este pasaje, hay que entender este libro en el contexto de toda la Biblia y forma parte de los 5 libros que conocemos como el Pentateuco. Para los judíos, que son nuestros hermanos mayores en la fe, sería la Torá o la ley de Moisés. Son los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para los judíos, el nombre lo toman de la primera palabra que está escrita en el libro. No lo voy a pronunciar porque no quiero hacer una herejía y que me corten la cabeza luego. Y recibe ese nombre del libro con esta primera palabra. Aquí tenéis el sinónimo para ellos. Pues la Torá es una palabra hebrea que significa instrucción, enseñanza o ley. Y el resto de la Biblia hebrea no está en el Nuevo Testamento, pero sí está todo el Antiguo Testamento que conocemos nosotros, y ellos lo llaman la Tanaj. Toma referencia de las 3 partes que se componen la Biblia de ellos, que serían la Torá, la ley, Nevim, los profetas, y Ketuvim, los escritos. También hace referencia dentro de todo el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, Lucas hace referencia a la Torá, la llama la ley de Moisés. Es la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Pero para nosotros lo conocemos como Deuteronomio, una palabra griega que se compone de 2 partes. Deuteros, que es segundo, y nomos, ley, que sería la segunda ley. ¿Por qué? Porque la primera fue dada en el monte Sinaí a los israelitas y aparece en el libro de Levíticos. Entonces, todo este libro de Deuteronomio se divide en 3 partes. Esta primera parte abarcaría los capítulos del 1 al 11, y lo que está haciendo Moisés son unos discursos a la nueva generación de Israel. Porque hay que recordar que en la historia de Israel, Dios los saca con mano poderosa de Egipto, los lleva por el desierto a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa en ese momento? El primer año están en el monte Sinaí y Dios les va dando las normas, las pautas, qué es lo que tienen que hacer. Así también lo que nosotros conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, he recibido aquí en esta parte. Y durante ese tiempo de viaje que transcurre desde la salida de Egipto hasta la entrada hasta la tierra prometida, el pueblo de Israel sufre una descalificación poniendo a prueba a Dios. Y como consecuencia, esa generación no va a entrar a la tierra prometida, perece en el camino. Y entonces se encuentra ahora mismo Moisés con esa segunda generación, los hijos de estas personas que no habían llegado a entrar. Y les está están casi en la frontera para entrar, y les está recordando toda la ley, en la que algunas partes son nuevas para ellos. Y el fin que está haciendo Moisés en este momento es renovar un pacto de fidelidad con Dios, renovar ese pacto que habían tenido en el monte Sinaí. Y en esta primera parte de estos capítulos hace esta breve resumen de la historia a la nueva generación, Moisés, al pueblo de Israel. También resalta la rebelión que habían tenido sus padres, la gracia que había tenido Dios con este pueblo ingrato, y también les enseña el carácter que tiene Dios haciendo justicia sobre ellos, pero sin abandonar la promesa que Dios les había dado, que sería el pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones para llevar luz al resto de las naciones, y dentro de ellos va la semilla, la simiente, donde nacería el Mesías que están esperando. Y dentro de en esta primera parte se encuentran de nuevo, Moisés enseña los 10 mandamientos,
Y aquí es curioso, y lo voy a dejar como dato para estudio para aquellos que están tomando nota, conviene hacer una pequeña comparación entre los mandamientos dados en el libro de Éxodo 20 con esta parte en capítulo 5. Hay ligeras o leves cambios que son dignos de estudio, pero a nivel personal. Y luego también encontramos una parte importante que se llama el Shema, y es la oración que Moisés les enseña. Y viene a decir en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta oración es curioso que hasta el día de hoy se repite en el pueblo de Israel, incluso hasta 2 veces al día. Y aquí conviene resaltar 2 partes. Una, la palabra escucha, que significa un oír, pero con un énfasis en responder a lo que se oye, lo que en castellano diríamos obedece, ¿vale? Y la otra parte es amarás. Es un amor mucho más allá de la emoción o el sentimiento. Es una decisión, lo que en castellano conocemos como devoción. Entonces lo que les está diciendo, por lo tanto, con esta oración, Moisés al pueblo de Israel, que esta decisión de amar y de escuchar a Dios involucran una voluntad y emoción, involucra la mente y el corazón. El pueblo de Israel tiene la oportunidad de demostrar con esto que era el único pueblo entre todas las naciones de alrededor, como les dijo Dios en el monte Sinaí, mostrando la sabiduría y la justicia, obedeciendo sus leyes a toda la nación, siendo el único Dios verdadero en recibir la adoración y la obediencia, porque como dice la oración, el Señor uno es. Y esto hace el énfasis Moisés porque sabe que la tierra prometida, la tierra de Canaán, es un pueblo, es un lugar donde tienen adoración a múltiples dioses. Adoran al sol, al sexo, a la guerra, a las estrellas. Y les está avisando que hacer esta adoración a estos ídolos conlleva a la degradación del ser humano y por tanto también a la perdición de muchos de los pueblos. Y si os dais cuenta, al día de hoy, mucha de esa adoración a estos ídolos está en nuestro siglo y se sigue llevando a cabo por muchas personas de diferentes maneras, con lo cual también lleva a la degradación personal de cada uno de nosotros. Pero adorar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, guía al ser humano a la vida eterna con Dios. La segunda parte del libro, o la parte central, es la recapitulación de todas las leyes, que abarcarían del capítulo 12 al 26. Y aquí, para quienes les gusta estudiar las leyes o han tenido contacto con ellas, es interesante la justicia que muestran estas leyes en su contexto, que vamos a ver adelante. Y habla sobre la administración del templo, la adoración, leyes civiles que marcaban el matrimonio, la familia, los negocios, el cuidado de los pobres. También hay leyes sociales, protección a la vida, protección del huérfano, protección del extranjero. Incluso los líderes de Israel, los ancianos, los sacerdotes y los reyes, están bajo la ley de Moisés, la ley de Dios y los profetas. O sea, nadie se podía escabullir porque tuviera un alto cargo dentro del pueblo. No, estaban todos sometidos a las leyes. Aquí hay que tener cuidado porque todas estas leyes hay que compararlas con los pueblos de alrededor de ese momento. Hacían que este tipo de leyes estuvieran a la vanguardia de la justicia. Lo que Dios está enseñando a este pueblo es que son únicos. Y como las leyes de los otros pueblos, tampoco me atrevería a decir que son aberrantes, pero que eran muy diferentes, lo que Dios está mostrando con esto que son únicos en toda la tierra.
Por eso, a la hora de leer estas leyes y a estudiarlas, hay que tener en cuenta tres partes. Una, que es dada al pueblo de Israel en una época muy específica, con una cultura de esa época diferente a la nuestra. Por otro lado, que hay que comparar estas leyes con las de su tiempo, como los grandes reinos que había en ese momento, que eran Babilonia, era Asiria, y que si las queremos comparar con nuestro tiempo al día de hoy, pueden parecer duras y complicadas si las sacamos de ese contexto. Y entonces, al compararla con este tipo de leyes, las leyes que Dios da al pueblo de Israel son mucho más claras. Y también para nosotros nos va a enseñar grandes cosas. Y para ello hay que buscar dentro de esta ley los principios centrales que nos ayudan a crecer como personas. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 9 hace referencia a Deuteronomio 25:4, haciendo con ello un pase a una enseñanza espiritual. Con lo cual nos está diciendo que a nosotros, cuando nos ponemos a leer todas estas leyes, tenemos que sacar la parte central de la ley, el principio central y espiritual, que nos va a alimentar a nosotros. Aquí yo recuerdo las primeras veces que me ponía a leer la Biblia, sin tener en cuenta muchas veces el contexto donde estaban, y me imaginaba que estaba dentro del pueblo, ¿no? Y estaba escuchando en estos discursos de Moisés, yo siendo un israelita, ¿no? Y me empezaba a leerlo y terminaba diciendo, esto no lo cumplo yo ni en 8 vidas. Así que, bueno, ahí yo en mi angustia seguía leyendo, pero bueno, aprendía luego más adelante. Y la tercera parte del libro sería el discurso final, que abarcarían del capítulo 27 al 34. Y aquí encontramos que la muerte de Moisés también. Y en esta última parte tenemos bendiciones y maldiciones que Moisés está enseñando al pueblo de Israel, haciendo de nuevo un llamamiento a renovar la fidelidad del pacto con Dios. Y en este llamamiento a tomar una decisión al pueblo de Israel les está dando dos caminos. Que si obedecéis y cumplís la ley, vais a tener vida y bendiciones. Pero si de lo contrario no obedecen, siguen siendo rebeldes, van a encontrar la muerte y la maldición. Y también encontramos casi al final de los capítulos la sucesión de Moisés. Moisés ya había estado con el pueblo de Israel unas cuantas décadas, los conocía muy bien, pero no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Tenemos que irnos a Números 20, la desobediencia que sufre Moisés a Dios. Y el pago por esa desobediencia no le permite entrar en la tierra prometida. Entonces, aún así, Dios en su misericordia lo hace subir a la montaña, le muestra cuál sería la tierra prometida, y ahí es cuando ya deja o parte, como se suele decir, de este mundo. Y deja como heredero a Josué. Bien, entonces el versículo de ahí, ahora que ya más o menos tenemos un panorama un poquito más claro del libro de Deuteronomio, se encuentra en esta primera parte del capítulo, y dice así el versículo: amarás al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Este versículo, esta parte del discurso de Moisés en la entrada, está uniendo varios versículos de la parte de atrás, o sea, por así decirlo, del discurso que está pronunciando. Y es como el culmen de todo lo que está contando en esta primera parte. Viene del capítulo anterior, del capítulo 10, los versículos 10 al 12, y dice: ¿qué requiere de ti el Señor? Uy, si lo pongo mejor. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor
y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Es como una especie de pregunta retórica que les está haciendo al pueblo de Israel. Y continúa y une los siguientes versículos del 20 al 21 y viene a decir lo mismo pero con otras palabras. Pero que teman al Señor, que guarden sus caminos, porque Dios es el objeto de la alabanza. Y también les está diciendo, ojo, recordar lo que Dios ha hecho con vosotros cuando os sacó con mano fuerte de Egipto y todos los milagros que habéis visto. Cuando habíais cruzado el Mar Rojo, cuando el maná os estuvo alimentando, os ha mantenido durante estas décadas, vuestros vestidos no se han desgastado, ni vuestros zapatos habéis tenido que ir a comprar unos nuevos. Dios os ha estado guardando durante todas estas décadas, pero aún así el pueblo era rebelde. Y aquí la palabra temor, temerás al Señor tu Dios, no es una palabra de miedo o de asustar, sino de reverencia hacia Dios. Moisés está haciendo un llamamiento de escuchar, amar y obedecer a Dios, pero en el fondo sabe que este pueblo se va a rebelar contra Dios y sufrirá en el exilio. Y esto lo sabemos porque luego en los siguientes libros, por ejemplo en Crónicas y en Reyes, cada uno hacía lo que mejor le convenía. Y aún así siguieron sufriendo y seguían rebelándose contra Dios. Pero en la infinita misericordia y la paz que Dios tiene por nosotros, los conduciría y los reagruparía de nuevo. Entonces los conoce muy bien, sabe que es un pueblo díscolo, pero también sabe que llegará un día, no sabe cuándo, que Israel se volverá a Dios y hará cambiar sus corazones, para que puedan amarle con todo su corazón, con toda su alma, para que tengan vida. Y esto para nosotros nos enseña una metáfora, que el corazón del pueblo de Israel no estaba bien, era necio y estaba endurecido, igual que el corazón del ser humano al día de hoy. Se sigue rebelando contra Dios, está endurecido y no quiere saber nada de Dios. Y esto viene desde el principio, desde el jardín del Edén. Cuando hemos leído en Génesis, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios porque quieren ser como Dios, son expulsados del jardín, pero aún así Dios tiene una promesa para ellos que viene dada desde ese momento y las va a estar guardando hasta que venga ese día, la promesa, el Mesías. Y entonces el pueblo de Israel es el contenedor de esta promesa, es el cuidador de esta promesa hasta que llegue ese momento. Pero no todo está perdido por esta promesa que está revelada en el libro de Deuteronomio. El llamamiento que estaba haciendo Moisés al pueblo de Israel lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Cuando unos fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y este le hemos escuchado y hemos hablado alguna vez de él, y les viene a decir eso. Jesús les está respondiendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué mejor resumen que este de toda la ley que ha estado dando Moisés a todo el pueblo de Israel? Y se la ha estado renovando por segunda vez. Se las ha estado recordando. Y este llamamiento lo sigue haciendo Dios a la humanidad al día de hoy, por medio de Jesús. Sigue diciendo que tenemos que cambiar nuestro corazón porque está endurecido. Seguimos sin reconocerle como el único Dios verdadero. Seguimos queriendo ser dueños de nuestro propio camino. Pero el camino que Dios tiene para nosotros es mucho mejor y es mucho más bueno. De ahí que las primeras palabras que usó Jesús en su ministerio terrenal cuando empezó después de bautizarse fue: arrepentíos. El llamamiento que estaba haciendo Jesús en ese momento a todo el pueblo de Israel es el mismo que nos lo está haciendo a nosotros a día de hoy. Arrepentíos de vuestros malos caminos, de esa rebeldía contra Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces,
aquí hago una pregunta. ¿Cómo transformará Dios estos corazones hacia el camino correcto? Porque Moisés sabía que llegaría un día que levantaría el Señor un profeta en medio de ellos. Y que, ¿qué es lo que le dice Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel? A él oiréis. En el Nuevo Testamento, Esteban, si ya esta mañana estábamos hablando de discursos, pues en su disertación, Esteban, delante del Sanedrín, les empieza a hacer mínimo resumen, más contraído, y encima les está señalando a quién estaba haciendo referencia Moisés en Deuteronomio. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Entonces, ¿quién es este profeta? Jesús, efectivamente. ¿Y a quién debemos oír? A Jesús. Dios mismo, encontramos estas referencias en Marcos y en Lucas, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. ¿Qué es lo que dice Dios? Este es mi Hijo amado. A Él oíd. ¿Veis cómo cambia? A Él oiréis. A Él oíd. Entonces ya no es futuro, es presente. Y es el único camino que tenemos para volver de nuestra rebeldía hacia Dios. Porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para el antiguo Israel era entrar en la tierra prometida. Para nosotros, nuestra tierra prometida es entrar en el reino de los cielos. Es entrar con Dios. Si antes os decía que cuando yo estaba leyendo las primeras veces el Antiguo Testamento le estaba diciendo: ¡uf! Vaya ley, esto quién lo cumple, tal. La respuesta la obtuve aquí. Dije, porque yo me preguntaba quién era capaz de cumplir toda la ley. A mí me parecía imposible. Y aquí obtuve la respuesta. Fue Jesús quien cumplió toda la ley. Y si hacemos un paralelismo entre Moisés y Jesús, tenemos que Moisés guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dios nos guía a Dios y a la vida eterna, nuestra propia tierra prometida. Moisés pecó y no pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Jesús no pecó nunca. Cumplió toda la ley y le estaba dando gloria a Dios al cumplir toda la ley. Moisés tuvo que nombrar un sucesor a Josué como nuevo líder para guiarles al camino correcto a la tierra prometida. Dios nos da a su propio Hijo, que es el camino correcto para entrar a nuestra propia tierra prometida. Con lo cual, Jesús ha sido el único que cumplió toda la ley, dada a la nación de Israel, el único que no pecó ni desobedeció a Dios, cumplió todos sus mandatos, todos sus estatutos, todas sus ordenanzas y todos sus mandamientos. Él es el único ejemplo para todos nosotros de cómo glorificar a Dios obedeciendo todos sus mandatos. Así como Moisés se lo enseñó a la nación de Israel, Dios hoy nos lo está enseñando por medio de su Hijo Jesús. ¿Y qué les enseñó? ¿Qué nos enseña a nosotros? Pues como en la parte final del libro de Deuteronomio, Moisés les estaba diciendo a su pueblo: si obedecéis y cumplís todos sus mandatos, sus estatutos, le están dando gloria a Dios y glorificando. Y tendrán vida eterna y bendición, igual que a nosotros. Pero, y aquí viene el pero importante, que si seguimos siendo díscolos contra Dios, si le desobedecemos, seguimos pecando, incumpliendo todo lo que Dios nos ha mandado. Con lo cual no le estamos glorificando ni le estamos amando. Y eso nos va a llevar a una separación con Dios, una separación eterna, lo que en la Biblia se dice una muerte. No es una muerte física, que la muerte física la vamos a pasar todos, pero es una muerte espiritual. Imaginaos la eternidad separados de Dios. Entonces, en sí,
ya es una maldición. Como el pueblo de Israel les estaba diciendo, si no cumplís, seguís siendo rebeldes, vais a ir al exilio, vais a estar pecando y vais a sufrir las consecuencias, las maldiciones. A nosotros nos está diciendo lo mismo, pero por medio de Jesús, el camino correcto. Que si no le cumplimos los mandamientos, que si no le amamos a Dios y no creemos en Jesús, no vamos a entrar en la tierra prometida, no vamos a entrar en nuestra eternidad con Él. Y ese es el objetivo del ser humano, glorificar a Dios, amarle y bendecirle. Entonces, a modo de resumen de todos estos discursos de Moisés, debemos comenzar a poner en práctica el versículo de hoy. Primero, creyendo que Jesús es el que cambia de vida, en verdad nuestras vidas, cambia el corazón endurecido que tenemos nosotros. Amando a Dios, siendo esto más que una emoción o un sentimiento, y obedeciendo sus mandamientos. Y así es como podemos glorificar a Dios, cumpliendo todos sus mandamientos. Si hacemos esto, obtendremos uno de los mayores regalos que Dios tiene para nosotros. ¿Sabéis cuál es? La salvación y la vida eterna. Y si antes estaba mostrando que estamos siguiendo el libro del Catecismo de la Nueva Ciudad, me gusta el resumen que hace el autor de cómo podemos glorificar a Dios. Y lo dice así: glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley.